Marta caminó hacia su casa bajo una lluvia fina que no lograba limpiar el olor a muerte de sus ropas. Llevaba el relicario apretado en el puño, tan fuerte que los bordes de plata se hundían en su carne. No sentía dolor. En realidad, no sentía nada más que un vacío cavernoso donde antes latía su amor por Elías. Al entrar en la casa, no encendió las luces. La oscuridad ya no le daba miedo, le resultaba extrañamente acogedora, como una manta de terciopelo pesado. Se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde Elías solía leer, y abrió el relicario. La foto de su boda estaba manchada de sangre negra, y el rostro de Elías parecía moverse bajo el líquido, como si intentara gritar desde el otro lado de un espejo líquido. Él no se ha ido del todo, ¿verdad?, susurró Marta al aire gélido. No hubo respuesta sonora, pero el aire a su alrededor vibró. Marta empezó a notar que sus sentidos se agudizaban. Podía oír los latidos del corazón de un pájaro en el árbol del jardín, podía oler el miedo de los vecinos tras sus paredes reforzadas. El descenso no fue violento como el de Elías. Con ella, el fantasma fue seductor. No rompió sus huesos, se entrelazó con sus nervios como una hiedra venenosa. Marta empezó a alimentar a la entidad de forma voluntaria. Ya no era una víctima. Se convirtió en una devota. Por las noches, salía a caminar por las calles, buscando a aquellos que, como ella, estuvieran rotos por el duelo. Se acercaba a ellos en los parques o en los cementerios, y con una voz que sonaba a consuelo y a tumba, les ofrecía ver a sus seres queridos. Cuando ellos aceptaban, Marta abría el relicario y dejaba que la sombra hiciera el resto, viendo con una sonrisa impasible cómo la negrura vaciaba a los incautos. Pero el hambre de la entidad era insaciable, y pronto la carne de Marta empezó a mostrar señales de fatiga. Su piel se volvió translúcida, sus venas se tornaron negras y sus ojos se hundieron en cuencas de carbón. Ella sabía que el final estaba cerca, que pronto sería solo otra cáscara abandonada en el sótano. Una noche, mientras Marta se miraba en el espejo del pasillo, viendo cómo su mandíbula empezaba a descolgarse de forma antinatural, sintió una presencia detrás de ella. No era el frío del fantasma. Era algo diferente. Algo que olía a incienso quemado y a ceniza antigua. Se dio la vuelta y vio a un hombre anciano, vestido con un traje raído, sentado en su cocina. Sobre la mesa, el hombre tenía una pequeña caja de madera de sándalo y un espejo de mano hecho de obsidiana. «Has hecho un buen trabajo manteniendo el nido caliente, Marta», dijo el hombre con una voz que sonaba como piedras chocando entre sí. «¿Quién eres?», siseó Marta, mientras las sombras de las esquinas se erizaban como gatos furiosos, listas para atacar al intruso. «Soy el dueño», respondió el anciano, poniéndose en pie. «El fantasma no es una entidad libre. Es una herramienta. Mi familia lo ha usado durante generaciones para recolectar lo que el mundo ya no necesita, el dolor humano. Pero a veces, la herramienta se encariña demasiado con el recipiente». Marta intentó abalanzarse sobre él, pero su cuerpo no respondió. El fantasma, la oscuridad que ella creía dominar, se quedó paralizado, temblando dentro de sus músculos. El anciano sacó una llave de plata y la giró en el aire. De repente, el relicario en el pecho de Marta estalló en 1000 pedazos de luz blanca. Marta cayó al suelo, gritando mientras sentía que la sombra era arrancada de su columna vertebral. Pero el final no fue su muerte, ni su salvación. El anciano se acercó a ella y le puso la mano sobre la frente. En ese contacto, Marta lo vio todo. Vio que el anciano no era un cazador de monstruos. Era un arquitecto. Vio que la casa, Elías, ella misma, todo había sido una granja. El fantasma era el recolector, y ahora que estaba lleno del dolor de Elías y la devoción de Marta, era hora de la cosecha. «Gracias por tu servicio», dijo el anciano. Marta sintió un tirón final y su conciencia fue succionada, pero no hacia el olvido. Se despertó en un lugar blanco, infinito, sin paredes. Miró a su lado y vio a Elías. Él estaba allí, joven y sano, sonriéndole. Ella corrió hacia él, llorando de alegría, abrazándolo con una fuerza desesperada.
Por fin estaban juntos. Por fin estaban en paz. Pero entonces, Marta miró hacia abajo. No tenían pies. No tenían cuerpo. Eran solo dos manchas de energía vibrante atrapadas dentro de una pequeña esfera de cristal. Afuera, en el mundo real, el anciano guardó la esfera en su caja de madera de sándalo, junto a cientos de otras esferas que brillaban con la misma luz tenue. Cada esfera era una pareja, una familia, un alma que creía haber encontrado el paraíso después del terror, sin saber que su felicidad eterna era simplemente el estado de reposo de un combustible que el anciano vendería al amanecer. El fantasma, ahora reducido a una pequeña sombra inofensiva en el hombro del anciano, emitió un ronroneo húmedo. El hombre cerró la caja, apagó la luz de la casa y salió a la calle, dejando la vivienda vacía, lista para que la próxima pareja se mudara a la casa de sus sueños. No era una sábana blanca. No era un susurro al viento ni una figura traslúcida que atravesaba las paredes. El fantasma, el verdadero, es una ausencia absoluta de luz que posee peso, olor y una voluntad de hierro. Elías lo supo la noche en que el silencio de su casa dejó de ser natural. No fue un golpe seco lo que lo despertó, sino un sonido húmedo que reptaba sobre el parqué del pasillo. Era un rítmico roce, como el de una lengua gigante lamiendo madera seca, acercándose centímetro a centímetro hacia su habitación, arrastrando algo pesado que no terminaba de llegar. Elías permanecía inmóvil en la cama, con las sábanas pegadas al pecho por un sudor frío. La luz de la mesita de noche parpadeaba, agonizante, como si estuviera siendo asfixiada por algo invisible. De pronto, el aire se volvió denso, cargado con un hedor metálico a ozono y a carne que ha sido curada en vinagre durante décadas. Entonces, la vio en el umbral de la puerta. No tenía rostro, pero Elías sintió su mirada clavada en sus huesos, una presión física que le impedía gritar. Era una silueta más negra que la propia oscuridad, una mancha de tinta en la realidad que parecía absorber el calor del cuarto. No flotaba, se retorcía. Sus extremidades eran demasiado largas, con articulaciones que crujían como madera vieja rompiéndose bajo el peso de una nevada eterna. ¿Quién eres? Logró articular él, aunque su voz le sonó ajena, como si saliera de la garganta de un muerto. El fantasma no respondió con palabras. Emitió un sonido que Elías recordaría por el resto de su corta cordura, el crujido de un esternón siendo abierto desde adentro, un chasquido húmedo que llenó cada rincón de la alcoba. Al amanecer, el sol no trajo el alivio esperado. El fantasma ya no se escondía en las sombras nocturnas. Estaba allí, agazapado en el reflejo del espejo mientras Elías se afeitaba con manos temblorosas. Pero no estaba detrás de él, que estaba dentro de sus propios ojos. Elías veía su pupila dilatarse hasta que el negro ocupaba todo el iris, y en ese pozo infinito, vislumbraba escenas de su propio funeral, viendo a sus seres queridos llorar sobre un ataúd que él sabía que estaba vacío. El horror más profundo no era el miedo a morir, sino la comprensión de que la entidad lo estaba vaciando sistemáticamente. Con cada aparición, Elías perdía una parte de su humanidad. Primero fue el tacto, ya no sentía el calor del café ni el frío del agua, solo una vibración eléctrica y dolorosa en los dedos. Luego fue la memoria, olvidó el nombre de su madre, el color de su primer coche y el sabor de la sal. Finalmente, perdió la voluntad, y sus propias piernas comenzaron a caminar hacia los rincones más oscuros de la casa sin que él pudiera dar la orden de detenerse. Al tercer día, la televisión se encendió sola en mitad de la madrugada. No había estática, solo una imagen fija y nítida del sótano de la casa. En la pantalla, Elías se veía a sí mismo sentado en una silla de madera, atado con cuerdas que parecían hechas de cabello humano trenzado. Pero él estaba de pie en la cocina, sosteniendo un vaso de agua que se resbaló de sus dedos insensibles. La dislocación de la realidad fue el golpe final. Impulsado por una curiosidad suicida y una fuerza que no era la suya, bajó al sótano. Al abrir la puerta, el frío le quemó los pulmones y las bombillas de toda la casa estallaron al unísono, dejándolo en una penumbra total. Allí,
en el centro de la oscuridad, el fantasma había tomado forma definitiva. Se había vestido con los jirones de los recuerdos que le había robado. Tenía la voz de su madre, las manos de su primer amor y la postura de su padre, pero todo estaba mal ensamblado, como un cadáver cocido a toda prisa. Su cara era una máscara de cuero húmedo, con agujeros negros y profundos donde debería haber residido el alma. Gracias por el espacio, susurró la entidad. El sonido no viajó por el aire, sino que nació directamente en el centro del cerebro de Elías, como un parásito auditivo. Estaba tan vacío. El fantasma se acercó con una lentitud tortuosa, sus articulaciones emitiendo ese chasquido de hueso roto. Sus dedos gélidos rodearon el cuello de Elías. No lo estaba asfixiando, estaba entrando. Elías sintió como sus uñas se desprendían de la carne mientras algo más, algo viscoso y frío, empujaba desde el interior de sus yemas hacia afuera. Sus propios dientes se aflojaron, cayendo al suelo con un tintineo seco para dar paso a una dentadura doble, afilada y oscura que brotaba de sus encías sangrantes. Lo último que Elías percibió, antes de que su conciencia fuera desterrada al rincón más profundo y asfixiante de su propia mente, fue a él mismo, subiendo las escaleras con una elegancia inhumana. El nuevo Elías caminaba probando su nueva piel, ensayando una sonrisa que se extendía mucho más allá de lo que los músculos faciales deberían permitir. Elías, el verdadero, era ahora el fantasma, un observador invisible y mudo atrapado en el sótano de su propia psique, viendo a través de sus propios ojos cómo la entidad abría la puerta principal para recibir a su esposa que acababa de llegar. «Hola, cariño», dijo el monstruo con la voz perfecta de Elías, mientras una gota de sangre negra resbalaba por su barbilla. «No sabes cuánto te he echado de menos. Tengo un hambre voraz». La puerta se cerró con un clic metálico que resonó en los oídos de Elías como una sentencia de muerte. A través de sus propios ojos, que ahora sentía como ventanas de cristal sucio, observó a Marta dejar las llaves sobre la mesa. Ella sonreía, cansada tras una larga jornada, sin sospechar que el hombre que tenía frente a ella era una carcasa habitada por una oscuridad milenaria. «¿Estás bien, Elías?» «Estás pálido», dijo ella, acercándose para darle un beso. Desde el abismo interior, el verdadero Elías gritó. Golpeó las paredes de su propia mente, arañó el reverso de sus pupilas, pero nada salió por su boca. Solo el silencio. El fantasma, controlando cada músculo facial, devolvió el beso. Elías sintió el contacto de los labios de su esposa, pero no como calidez, sino como una presión gélida que le revolvió el estómago. La entidad saboreaba la cercanía de Marta, podía sentir cómo los dedos del monstruo, ocultos bajo su piel, se tensaban con una excitación depredadora. «Solo un poco de frío, mi vida. He estado en el sótano arreglando unas cosas», respondió la entidad. La voz era idéntica, pero Elías detectó un matiz metálico, una vibración que no era humana. Marta no lo notó, o al menos intentó no hacerlo. Se dirigió a la cocina, pero se detuvo en seco al ver el rastro de gotas negras que iba desde la escalera hasta el salón. Eran restos del fluido que la entidad exudaba al asentarse en la carne de Elías. «¿Qué es esto?», preguntó ella, agachándose para tocar la mancha. «Aceite». «Una tubería vieja», mintió el impostor, colocándose detrás de ella con una rapidez antinatural. Elías observó con horror cómo su mano se elevaba lentamente hacia la nuca de Marta. Los dedos se alargaban imperceptiblemente, las uñas se volvían más afiladas, casi transparentes. La entidad no quería solo matarla, quería consumirla, habitarla también a ella, convertir su hogar en un nido de cáscaras vacías. Sin embargo, algo detuvo el movimiento. Un destello de memoria, un resto de la voluntad de Elías que aún no había sido devorado, provocó un espasmo en el brazo. La mano tembló violentamente y se estrelló contra la encimera, rompiendo un plato de cerámica. «¡Cuidado!», exclamó Marta,
sobresaltada por el estruendo. Perdón, aún no domino bien mis reflejos, dijo la entidad, y por un segundo, su rostro se distorsionó. La mandíbula se desencajó hacia un lado y uno de los ojos se hundió en la órbita antes de volver a su sitio con un sonido húmedo. Marta dio un paso atrás, con el rostro transfigurado por la duda. El aire en la cocina comenzó a enfriarse drásticamente. El aliento de ambos se volvía neblina en el aire. Ella lo miró fijamente, buscando al hombre que amaba, pero solo encontró un abismo negro detrás de aquellas pupilas que vibraban. «Tú no eres Elías», susurró ella, su voz apenas un hilo de terror. La entidad dejó de fingir. La sonrisa que antes era forzada se rasgó hasta las orejas, revelando la doble fila de dientes negros que Elías había sentido brotar en el sótano. El cuerpo de Elías comenzó a estirarse, las costillas crujiendo mientras la entidad expandía su verdadera forma bajo la piel. Elías está escuchando, siseó el monstruo, y esta vez la voz era una cacofonía de miles de susurros. Está justo aquí, en la fila de atrás, mirando cómo te conviertes en nuestro próximo banquete. Marta corrió hacia la puerta, pero las sombras de la casa se despegaron de las paredes como si fueran mantas pesadas. Los rincones oscuros se alargaron, bloqueando las salidas, envolviendo los muebles en un sudario de negrura absoluta. Elías, desde su prisión interna, vio cómo la oscuridad atrapaba el tobillo de su esposa. Ella cayó al suelo, gritando su nombre, suplicando por una ayuda que él no podía darle. De repente, la entidad obligó al cuerpo de Elías a arrodillarse sobre ella. Las manos de Elías, ahora convertidas en garras negras, se hundieron en los hombros de Marta. Pero en ese contacto, ocurrió algo inesperado. Elías sintió el latido del corazón de Marta, ese pulso cálido y frenético, y ese latido actuó como un ancla. El amor, o quizás el resto de instinto de protección, le dio una fuerza momentánea. Por un segundo efímero, Elías recuperó el control de su brazo izquierdo. Con un esfuerzo que desgarró sus fibras mentales, Elías clavó sus propios dedos en su propio pecho, tratando de arrancarse a la entidad de las entrañas. Un alarido inhumano brotó de sus pulmones, una mezcla de grito humano y chillido espectral. «¡Corre!» Logró aullar Elías con su verdadera voz, una voz que sangraba dolor. Marta, aprovechando el espasmo de la criatura, se zafó y huyó hacia la noche, dejando la puerta abierta de par en par. La entidad, furiosa por la resistencia, retomó el control con una violencia brutal. El cuerpo de Elías colapsó en el suelo, retorciéndose mientras sus huesos se recolocaban con ruidos secos. El fantasma se levantó, limpiándose la sangre negra de la boca. Miró hacia la calle oscura por donde Marta había desaparecido. Ya no tenía prisa. Sabía que ahora, Elías estaba roto. El alma del hombre se había fragmentado tras ese último esfuerzo. La entidad caminó hacia el espejo del pasillo y se miró. La piel de Elías empezaba a pudrirse en los bordes, pero no importaba. Había más cuerpos ahí fuera. Más vidas que vaciar. El fantasma apagó la luz con un simple pensamiento, y en la oscuridad total de la casa, solo quedaron dos puntos brillantes y amarillentos donde antes estaban los ojos de un hombre. «No te preocupes, Elías», susurró la entidad a la nada. «La encontraremos. Y entonces, nunca más estarás solo en este sótano». Elías, o lo que quedaba de él, sintió como el frío final lo envolvía. Ya no era un hombre, ni siquiera un fantasma con voluntad. Era solo un eco, una sombra dentro de una sombra, esperando el momento en que la oscuridad decidiera que ya no quedaba nada más que devorar. El cuerpo de Elías no murió. El fantasma no permite que sus recipientes descansen. La entidad se quedó de pie en el umbral de la puerta abierta, viendo cómo la silueta de Marta se perdía en la penumbra de la calle. No corrió tras ella. No era necesario. Ahora que había probado su miedo, tenía su rastro marcado en el aire como una estela de azufre. Se dio la vuelta y cerró la puerta con un pensamiento, el cerrojo girando por sí solo, condenando el interior de la casa a una oscuridad absoluta. Dentro de esa mente compartida, Elías flotaba en un vacío viscoso. Era como estar sumergido en brea,
podía oír los pensamientos de la entidad, un coro de voces que recordaban siglos de hambre. Pero algo había cambiado. Al herir su propio cuerpo para salvar a Marta, Elías había dejado una grieta en la conexión. El fantasma estaba irritado. La piel de Elías empezaba a burbujear, desprendiéndose en jirones negros porque el odio de la entidad era demasiado corrosivo para la carne humana. «Eres persistente», siseó el monstruo, usando la lengua de Elías para paladear la sangre que llenaba su boca. «Pero cada vez que te resistes, ella sufre más». «¿Sientes eso?». De repente, Elías fue obligado a sentir a través de los sentidos aumentados del fantasma. A kilómetros de distancia, percibió el latido errático de Marta. Podía oler su sudor, su pánico, y algo más, el aroma dulce de su sangre golpeando contra sus sienes. El monstruo no iba a buscarla caminando. Iba a buscarla a través de las sombras. La entidad se fundió con el suelo, convirtiendo el cuerpo de Elías en una mancha líquida que se deslizó por las rendijas de las paredes. Elías sintió la agonía de ver su estructura ósea colapsar, sus costillas aplanándose como las de un insecto para atravesar el cableado eléctrico de la casa. Viajaron a través de la red, un pulso de oscuridad moviéndose por los postes de luz de la ciudad, saltando de bombilla en bombilla. Marta había llegado a la estación de policía más cercana. Estaba frenética, tratando de explicar lo que había visto, pero las palabras se le atascaban en la garganta. El oficial de guardia la miraba con una mezcla de lástima y escepticismo. «Mi marido, él no es él, algo está dentro de él», sollozaba ella. Elías lo vio todo desde la lámpara fluorescente del techo de la comisaría. La luz empezó a parpadear. Un zumbido eléctrico llenó la sala, un tono tan agudo que los perros de la unidad canina empezaron a aullar de puro terror físico. «Mírala, Elías», susurró la entidad en su nuca mental. «Mira qué frágil es su esperanza». El fantasma no emergió del cuerpo de Elías esta vez. Hizo algo peor. Proyectó la voz de Elías a través del sistema de altavoces de la comisaría. «Marta», la voz sonaba distorsionada, como si estuviera siendo emitida desde el fondo de un pozo lleno de estática. «¿Por qué te fuiste? Todavía tenemos que cenar». El silencio que siguió fue sepulcral. Marta se puso de pie, cubriéndose los oídos, mientras el oficial buscaba su arma, confundido. En ese instante, todas las luces de la estación estallaron. En la oscuridad total, el cuerpo de Elías se materializó en el centro de la habitación, pero ya no parecía humano. Su torso se había alargado 3 metros, sus brazos colgaban hasta el suelo y su cabeza estaba girada 180 grados, mostrando una cara que era solo una cuenca vacía de piel estirada. Elías intentó luchar. Trató de paralizar sus propios pulmones para morir de una vez y llevarse al monstruo con él. Pero el fantasma solo se rió, un sonido que salió de las sombras de las esquinas, no de su boca. «Tú ya no mueres, Elías. Tú eres el combustible». El monstruo se lanzó hacia el oficial. Fue un movimiento tan rápido que el ojo humano no pudo registrarlo. Se escuchó un sonido de succión, seguido de un crujido seco. Cuando el fantasma se apartó, el oficial seguía de pie, pero sus ojos estaban completamente blancos y su piel se había vuelto grisácea en segundos. La entidad no solo mataba, estaba reclutando. Marta retrocedió hasta quedar contra la pared, viendo cómo el oficial, su supuesta salvación, empezaba a caminar hacia ella con la misma elegancia inhumana que su marido. El fantasma, habitando el cuerpo deforme de Elías, se acercó lentamente, disfrutando de cada gramo de terror que ella emanaba. «2 por el precio de 1», dijo la entidad, y las voces de Elías y del oficial hablaron al unísono, creando una armonía de pesadilla. «Ahora, querida, vamos a enseñarte cómo se siente ser un fantasma en tu propia piel». Elías, desde lo más profundo, vio cómo la mano del oficial se cerraba sobre el brazo de Marta, mientras su propio cuerpo, convertido en una aberración de pesadilla,
Abría una boca que parecía un túnel hacia el infinito. Pero justo cuando el toque gélido iba a reclamar a Marta, Elías vio algo que el fantasma había ignorado. En el cuello de Marta colgaba un viejo relicario de plata que él le había regalado, un objeto cargado de una memoria que la entidad no había podido corromper. El relicario de plata brilló bajo la luz intermitente de las luces de emergencia, y para Elías, ese destello fue como una explosión de fuego en mitad de un océano de petróleo. Era un objeto simple, pero contenía la única cosa que el fantasma no podía procesar, un sacrificio puro. Dentro de ese metal estaba la foto de su boda y un mechón de cabello de su hija fallecida, una pérdida que Elías había guardado en un rincón tan doloroso de su alma que ni siquiera el monstruo había querido tocarlo para no quemarse con su amargura. Elías se aferró a ese dolor. Si la entidad usaba sus recuerdos felices como combustible, él usaría su agonía como un arma. Desde el vacío de su mente, Elías dejó de empujar contra las paredes de su conciencia y empezó a tirar de ellas hacia adentro. Provocó un colapso. En el mundo físico, el cuerpo deforme de Elías se detuvo en seco a escasos centímetros del rostro de Marta. Sus dedos, que ya rozaban la garganta de ella, empezaron a humear. «No la toques». El grito no salió por los altavoces ni por la boca del oficial poseído. Salió de las propias grietas de la piel de Elías. El fantasma rugió de frustración. Sintió como el recipiente empezaba a calentarse. La plata del relicario, al entrar en contacto accidental con la mano extendida de la criatura, siseó como hierro candente en agua. La entidad intentó obligar al brazo de Elías a apartarse, pero Elías había entrelazado su voluntad con los nervios de su extremidad. Estaba rompiendo sus propios tendones desde adentro para bloquear el movimiento. «Marta, rompe el relicario», rugió Elías, su voz brotando entrecortada a través de una garganta que ya no le pertenecía. «La plata, la sangre, rompe el cristal». Marta, con los ojos desorbitados, comprendió que el hombre que amaba estaba librando una guerra interna. Con manos temblorosas, arrancó la cadena de su cuello. El oficial poseído se lanzó sobre ella, pero Elías logró que su cuerpo se interpusiera, chocando contra el otro títere de carne en una maraña de extremidades dislocadas. Marta golpeó el relicario contra el suelo de cemento de la comisaría hasta que el cristal se hizo añicos. Con un fragmento afilado, se cortó la palma de la mano, dejando que su sangre cayera sobre la foto y el metal. El efecto fue devastador. El fantasma emitió un alarido que reventó los cristales restantes de la habitación. La sangre de un ser amado unida al símbolo del sacrificio creó un ancla de realidad demasiado pesada para un ser de sombras. La oscuridad que envolvía el cuerpo de Elías empezó a ser succionada hacia el relicario roto, como si el objeto se hubiera convertido en un agujero negro para lo espectral. «Te arrastraré conmigo», gritó la entidad, y Elías sintió como el monstruo intentaba desgarrar su alma para llevársela al vacío. Elías sintió que se desintegraba. Su conciencia se estiraba hasta el punto de ruptura. Veía a Marta llorando, extendiendo su mano hacia él, pero él ya no era un hombre, era una amalgama de sombra y agonía. Sabía que si el fantasma era encerrado, él también lo sería. «Déjame ir, Marta», susurró Elías, esta vez con una claridad absoluta, una paz que no había sentido en días. «Si me quedo, él volverá». Con un último esfuerzo de voluntad, Elías empujó toda la negrura que quedaba en su ser hacia el relicario. El cuerpo de Elías cayó al suelo como una prenda vacía, una cáscara de piel y hueso sin vida. Al mismo tiempo, el oficial de policía se desplomó, liberado pero inconsciente. El silencio volvió a la comisaría. Marta se arrastró hacia el cuerpo de su marido, sollozando, llamándolo. El cuerpo de Elías estaba frío, pero su rostro, por primera vez en noches, no mostraba terror. Había muerto como un hombre, no como un nido. Sin embargo, en el suelo, el relicario roto empezó a vibrar. El cristal se reparó solo con una sustancia negra que parecía pegamento. Marta, cegada por el dolor, no vio cómo el objeto cambiaba de forma, volviéndose más pesado, más oscuro. Ella lo tomó entre sus manos,
apretándolo contra su pecho mientras lloraba sobre el cadáver de Elías. No se dio cuenta de que el frío empezaba a trepar por sus propios dedos. No notó que, en el reflejo de las baldosas mojadas de sangre, su propia sombra empezaba a tener extremidades demasiado largas. Elías había ganado la lucha por su alma, pero el fantasma acababa de encontrar un nuevo hogar, uno que estaba lleno de un ingrediente mucho más potente que el miedo, el duelo. Marta caminó hacia su casa bajo una lluvia fina que no lograba limpiar el olor a muerte de sus ropas. Llevaba el relicario apretado en el puño, tan fuerte que los bordes de plata se hundían en su carne. No sentía dolor. En realidad, no sentía nada más que un vacío cavernoso donde antes latía su amor por Elías. Al entrar en la casa, no encendió las luces. La oscuridad ya no le daba miedo, le resultaba extrañamente acogedora, como una manta de terciopelo pesado. Se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde Elías solía leer, y abrió el relicario. La foto de su boda estaba manchada de sangre negra, y el rostro de Elías parecía moverse bajo el líquido, como si intentara gritar desde el otro lado de un espejo líquido. Él no se ha ido del todo, ¿verdad? Susurró Marta al aire gélido. No hubo respuesta sonora, pero el aire a su alrededor vibró. Marta empezó a notar que sus sentidos se agudizaban. Podía oír los latidos del corazón de un pájaro en el árbol del jardín, podía oler el miedo de los vecinos tras sus paredes reforzadas. El descenso no fue violento como el de Elías. Con ella, el fantasma fue seductor. No rompió sus huesos, se entrelazó con sus nervios como una hiedra venenosa. Marta empezó a alimentar a la entidad de forma voluntaria. Ya no era una víctima. Se convirtió en una devota. Por las noches, salía a caminar por las calles, buscando a aquellos que, como ella, estuvieran rotos por el duelo. Se acercaba a ellos en los parques o en los cementerios, y con una voz que sonaba a consuelo y a tumba, les ofrecía ver a sus seres queridos. Cuando ellos aceptaban, Marta abría el relicario y dejaba que la sombra hiciera el resto, viendo con una sonrisa impasible cómo la negrura vaciaba a los incautos. Pero el hambre de la entidad era insaciable, y pronto la carne de Marta empezó a mostrar señales de fatiga. Su piel se volvió translúcida, sus venas se tornaron negras y sus ojos se hundieron en cuencas de carbón. Ella sabía que el final estaba cerca, que pronto sería solo otra cáscara abandonada en el sótano. Una noche, mientras Marta se miraba en el espejo del pasillo, viendo cómo su mandíbula empezaba a descolgarse de forma antinatural, sintió una presencia detrás de ella. No era el frío del fantasma. Era algo diferente. Algo que olía a incienso quemado y a ceniza antigua. Se dio la vuelta y vio a un hombre anciano, vestido con un traje raído, sentado en su cocina. Sobre la mesa, el hombre tenía una pequeña caja de madera de sándalo y un espejo de mano hecho de obsidiana. «Has hecho un buen trabajo manteniendo el nido caliente, Marta», dijo el hombre con una voz que sonaba como piedras chocando entre sí. «¿Quién eres?», siseó Marta, mientras las sombras de las esquinas se erizaban como gatos furiosos, listas para atacar al intruso. «Soy el dueño», respondió el anciano, poniéndose en pie. «El fantasma no es una entidad libre. Es una herramienta. Mi familia lo ha usado durante generaciones para recolectar lo que el mundo ya no necesita, el dolor humano. Pero a veces, la herramienta se encariña demasiado con el recipiente». Marta intentó abalanzarse sobre él, pero su cuerpo no respondió. El fantasma, la oscuridad que ella creía dominar, se quedó paralizado, temblando dentro de sus músculos. El anciano sacó una llave de plata y la giró en el aire. De repente, el relicario en el pecho de Marta estalló en 1000 pedazos de luz blanca. Marta cayó al suelo, gritando mientras sentía que la sombra era arrancada de su columna vertebral. Pero el final no fue su muerte, ni su salvación. El anciano se acercó a ella y le puso la mano sobre la frente. En ese contacto, Marta lo vio todo. Vio que el anciano no era un cazador de monstruos. Era un arquitecto. Vio que la casa, Elías, ella misma, todo había sido una granja. El fantasma era el recolector, y ahora que estaba lleno del dolor de Elías y la devoción de Marta,
era hora de la cosecha. Gracias por tu servicio, dijo el anciano. Marta sintió un tirón final y su conciencia fue succionada, pero no hacia el olvido. Se despertó en un lugar blanco, infinito, sin paredes. Miró a su lado y vio a Elías. Él estaba allí, joven y sano, sonriéndole. Ella corrió hacia él, llorando de alegría, abrazándolo con una fuerza desesperada. Por fin estaban juntos. Por fin estaban en paz. Pero entonces, Marta miró hacia abajo. No tenían pies. No tenían cuerpo. Eran solo dos manchas de energía vibrante atrapadas dentro de una pequeña esfera de cristal. Afuera, en el mundo real, el anciano guardó la esfera en su caja de madera de sándalo, junto a cientos de otras esferas que brillaban con la misma luz tenue. Cada esfera era una pareja, una familia, un alma que creía haber encontrado el paraíso después del terror, sin saber que su felicidad eterna era simplemente el estado de reposo de un combustible que el anciano vendería al amanecer. El fantasma, ahora reducido a una pequeña sombra inofensiva en el hombro del anciano, emitió un ronroneo húmedo. El hombre cerró la caja, apagó la luz de la casa y salió a la calle, dejando la vivienda vacía, lista para que la próxima pareja se mudara a la casa de sus sueños. Fin.